Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Agradecidos con Dios por poder estar en su casa, bendiciendo su nombre, exaltando el nombre de Dios de que entramos. Y qué bueno que lo podamos hacer con la libertad que Dios nos da. Y agradecidos con Dios por todo, amén. Estamos contentos de poder ser parte de este cuerpo de Cristo y por eso estamos también en este lugar, para hacer que ese cuerpo funcione, amén. Debemos congregarnos, debemos instruirnos en la palabra, la poderosa palabra de Dios que tenemos al alcance de nuestra mano. Y qué bueno que podamos cada día, como dice el pastor Carlos, poder leer un poquito de la porción de la palabra de Dios para poder ser mejores personas, amén. Ser cada vez mejores cristianos, mejores siervos de Dios, mejores padres, mejores hijos. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 105. Vamos a leer ahora la versión Reina Valera 1960. Que es una hermosa traducción. Este es un salmo, que es un salmo de David, y si uno presta atención, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, del versículo 7 al 22, se encuentran los mismos versículos. Los 15 primeros versículos del salmo se encuentran ahí. Y el contexto en el cual fue escrito fue cuando se logra traer el arca del pacto a Jerusalén, que era un deseo que tenía el rey David, de poder contar con el arca que representaba la presencia de Dios y traerla a Jerusalén. Y bueno, fue un momento que en primer lugar se hicieron las cosas mal y Dios dijo no, y después se ordenó todo y se pudo traer la presencia de Dios a Jerusalén. Y cuando se pudo culminar con este traslado es cuando el salmista escribe estas palabras en agradecimiento a Dios por haber cumplido lo que quería el pueblo, que era traer este artefacto tan preciado, ¿no?, por su pueblo. Y me llama la atención que hay muchos salmos donde en la mayoría se habla y se reconoce la grandeza de Dios de diferentes maneras. Se habla de todo lo que puede hacer Dios, que es un Dios creador, de cómo Dios ha librado a su pueblo, y en este caso, en este Salmo 105, el título que tiene esta versión es Maravillas de Jehová a favor de Israel. Y empieza a nombrar, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, dice en el versículo 2, y empieza a nombrar todas las cosas que Dios ha ido haciendo en favor de Israel a través de la historia. Y qué lindo pensaba poder nosotros también, cuando tenemos la oportunidad de engrandecer el nombre de Dios, poder recordar lo que Dios hizo con nosotros. Eso es algo que realmente alegra el corazón de Dios, poder recordar de dónde Dios nos sacó, de lo que Dios nos sanó, de el amor de Dios, lo que ha hecho. Cada uno tiene un testimonio distinto y es muy bueno poder recordarlo. Y es una manera muy hermosa también de predicar, ¿no? Predicar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, ser agradecidos con Dios, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a enfocarnos en unos versículos del 16 al 22. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó
todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir en este momento de reflexión. Y bueno, claramente, si uno después lee todo el Salmo completo, empieza el salmista a engrandecer el nombre de Jehová, diciendo de cómo Dios a través del tiempo los mantuvo como pueblo, desde que eran un pequeño pueblo hasta que crecieron y pasaron por diferentes etapas el pueblo de Israel. Y en este caso habla de un varón de Dios que fue José. Y dice que el Señor envió hambre a la tierra, pero también envió a un hombre que con la gracia y el favor de Dios pudo ayudar a su pueblo, no solamente a su pueblo, sino a la nación de Egipto y a todas las naciones que estaban cerca. Y para hablar un poco de la historia de José, podemos buscar en Génesis, primer libro de la Biblia, 37. No lo vamos a leer, solo lo vamos a tener ahí como una referencia, y creo que todos conocemos bien la historia de José, de cómo Dios de su temprana edad le dio una visión a él, unos sueños, de que él iba a estar por encima de su padre y de sus hermanos, y esto despertó la envidia, ¿no?, de sus hermanos, que, bueno, procuraron matarle. Y la verdad que dice la Biblia que él tenía 17 años cuando él empezó a tener estos sueños y empezó a poder compartirlo. Y a partir de ese momento y hasta que se pudo cumplir lo que Dios a él le había dado, pasaron mucho tiempo y tuvo que pasar José por un proceso muy importante en su vida, y es lo que Dios ha puesto en mi corazón de poder compartir, y es el proceso que tiene Dios en nuestra vida. Amén. Llegamos al camino del Señor, conocemos su gracia, lo aceptamos y comienza un proceso. Y en ese proceso a veces nos tocan vivir cosas de las cuales no nos gusta mucho, de las cuales no estamos de acuerdo, y muchas veces queremos evitar pasar por esas circunstancias, pero es necesario, porque detrás de todo está Dios, y está Dios con un propósito muy grande para nuestra vida. Amén. Y relata la historia que, bueno, fue traicionado y vendido por sus hermanos, y después, bueno, le tocó llegar a Egipto, entrar a la casa de una persona muy importante como Potifar, que tenía muchos bienes, y pudo encontrar el favor de Dios en todo momento José, a pesar de las pruebas y de las luchas. Nos dice la Biblia en Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos. Amén. Qué importante y qué bien lo aclara la palabra de Dios, que todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Amén. Qué importante también para nosotros poder reflejar este carácter que tenía nuestro hermano, ¿no? De que a través de nuestros actos, en cualquier lugar donde estemos, podamos reflejar que Dios está con nosotros. Y de esta manera encontrar favor. Es clarísima la palabra de Dios en este sentido, y que también podamos tomarnos de esto y decir: Señor, yo
lo que quiero hacer en mi trabajo, quiero que me vean reflejado que tú me estás apoyando. Y eso también nos lleva un poco a reflexionar. ¿Estoy haciendo las cosas como si las estuviera haciendo para Dios, como dice su palabra? Hay que hacer todo lo que hagamos, hacerlo bien y hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Que Él es que está mirando todo y Él también nos va a recompensar, más allá de un profesor que nos tiene que corregir o un patrón que nos tiene que mandar o retribuir sobre un trabajo. Dios es el que da prosperidad. Amén. Y bueno, parece que a simple vista, en el momento que José llega a la casa de Potifar, se está cumpliendo un poco la visión que él tuvo, porque dice la Biblia que él estaba a cargo de todo lo que tenía Potifar. Y yo creo que como mayordomo, él habrá estado muy bien ahí en esa casa, pero bueno, nuevamente le tocó pasar una prueba, que es la prueba ya le pasó con sus hermanos, que lo traicionaron, y después, bueno, lo traicionó la esposa de Potifar, queriendo estar con él, intimar con él, y bueno, él huyó. Aclara la Biblia también que él dice, no quiero pecar contra Dios. Supo mantener su integridad y la verdad tener las fuerzas para salir corriendo de esos momentos que son muy complicados. Amén. Y bueno, otra vez en su vida se presentó la injusticia y lo llevaron preso. Y me imagino un poco cómo habrá estado el corazón de José. Decir, bueno, me traicionaron mis hermanos, me vendieron como esclavo. Aclara la Biblia acá en el Salmo 105 que él tuvo que llevar los grillos, llevar el hierro en su cuello. Eso era una costumbre de los esclavos, y cómo él pudo en ningún momento perder la fe en Dios. Así que por segunda vez se encuentra José en una situación de injusticia en su vida. Amén, en la cárcel. Creo que Dios todavía sabía que él podía aguantar un poquito más. Y bueno, en la cárcel el Señor también no dejó de estar con él. Dice la palabra que el encargado de la cárcel vio gracia en él también y lo puso por encima de los otros presos. Y qué bueno, hermanos, acá es un claro ejemplo de que hay momentos en la vida que que no la vamos a pasar bien, que vamos a tener que enfrentar algo que no nos va a gustar, pero lo importante es que Dios no nos va a soltar la mano. Amén. Eso es algo que lo tenemos que tener muy presente, y a veces no es fácil recordarlo, porque cuando estamos mal, por ahí decimos, bueno, no me merezco esto. La verdad que José no se merecía estar en la cárcel. Amén. Lo acusaron injustamente. Y acá comenzó otra etapa también de José, y Dios le dio gracia para poder interpretar los sueños que tuvo el copero y el panadero del rey. Y pudo encontrar él gracia de Dios para hacer esto, y dice la palabra que cuando él le revela el sueño al copero y le dijo, te van a restituir el puesto, le aclaró, cuando esto suceda no te olvides de mí, y implora al rey para yo poder salir de este lugar. Y la Biblia también aclara que el copero le dieron su puesto y se olvidó completamente de José. Y esto nos suele pasar hoy en día, de que uno a veces puede tener un favor con alguien, con alguna persona, y después esta persona se olvida o no se acuerda, pero el favor de Dios siempre está. Dios no se olvidó de José, y pasaron 2 años hasta que el faraón empezó a soñar algo que no entendía, y bueno, ahí recién se acordó el copero y dijo, bueno, voy a tener que acordarme de José.
Bueno, y de esta manera Dios lo pudo sacar de ese lugar y pudo interpretar los sueños del faraón. Y, y bueno, sabemos todos que Dios lo puso por cabeza en ese lugar, en Egipto. Y pensaba que lo aclara la Biblia que cuando José empezó a gobernar Egipto tenía 30 años. Y cuando Dios le dio la visión a él tenía 17 años. Pasaron 13 años desde que el Señor le dio la visión hasta que se cumplió. Y no fueron 13 años muy bonitos, fueron 13 años bravos para José. Y aclara la palabra de Dios en el Salmo que acabamos de leer, y ahora quiero que podamos ver la otra versión. Fran, por favor. Estudiando la palabra, me gustó la versión que hay en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que leamos el Salmo 105, versículo 19. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Amén. Qué clara que es esta traducción, me gusta más que la Reina Valera. Y pensaba, bueno, en cuántos momentos de nuestra vida nos encontramos con nuestra fe siendo probada. Amén. Y aclara la palabra del Señor que José tuvo que pasar una prueba y efectivamente pudo superar la prueba, salió aprobado. Amén. Y no fue una sola prueba, fueron varias. Amén. Y a veces pensamos, bueno, ya pasé esta prueba y listo, viene la bendición. Y el Señor dice, no, todavía tengo que seguir formando tu carácter. Amén. Y pensaba en características que tuvo nuestro hermano para poder sobrellevar todo esto. Y algo muy importante es que José se preservó y se mantuvo íntegro ante todo lo que le costó pasar. Yo creo que en Egipto él podría haberse desviado completamente, porque era un pueblo muy, muy pagano. Se podría haber desviado completamente de sus creencias, de lo que él realmente le había enseñado su padre. No aclara la Biblia, pero entendemos que Jacob instruyó a todos sus hijos en el temor de Jehová. Amén. Y les fue contando todas las historias desde Abraham. Y eso que entró en el corazón de José desde pequeño, que fue esa siembra que hizo su papá, del temor a Dios, creo que fue algo fundamental para que él pueda poder pasar todas estas pruebas. Amén. Y qué importante, hermanos, que en el momento de la prueba podamos tener bien arraigado en nuestro corazón el temor a Dios. Creo que el temor que él tuvo de no ofender a Dios fue lo que lo llevó a soportar todo esto. Y a veces pensamos, bueno, Señor, dame fuerzas para sobrellevar esto, necesito tal cosa para pasar esta situación, y a veces lo que necesitamos es poder tener un poquito más de temor de Dios. Y es algo que por ahí en el diario vivir se puede llegar a perder, y es algo que Dios también nos ha venido hablando en los días miércoles, y es de poder tener temor de Dios en todo lo que hacemos, en nuestras casas, en nuestro trabajo en la calle, en la iglesia, en el misterio, en todo. Y el temor de Dios permitió que José pudiera preservarse, mantenerse íntegro, y en ningún momento perdió su fe en Dios. Y otra cosa que veo de José fue su humildad. Él en todo momento reconoció que
en los momentos que a él le tocó ser mayordomo, él reconoció que era a favor de Dios. Cuando le tocó revelar e interpretar los sueños, reconoció que era Dios el que le daba la revelación. Y eso también Dios fue probando la humildad de José. A ver, le voy a revelar esto y a ver qué dice él. Y la verdad que pudo mantenerse él de manera humilde y Dios le fue dando más. Y esto en otro versículo, en otra porción de la palabra, es mucho más claro. Y dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco va a poder ser aprobado para ser fiel en lo mucho. Amén. Qué importante, hermanos. Lo poquito que tenemos, si tu comienzo es pequeño, sea cual sea el área de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, poder ser fiel a Dios. Y muchas veces lo he visto, lo he vivido en otras personas que piensan que, por ejemplo, bueno, si Dios me da un sueldo más grande, voy a poder vivir mejor. Y el sueldo más grande nunca llegó, porque no era tener un sueldo más grande, era poder ser fiel en lo que Dios le estaba proveyendo en ese momento. Esto es clave también, hermanos, para que podamos también poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo creo que hay muchas bendiciones de parte de Dios para nuestra vida en todas las áreas, no solamente la económica, en todas las áreas, y creo que Dios por ahí las tiene esperando, las tiene en la lista de espera, y cómo las podemos destrabar estas bendiciones, y es teniendo fidelidad con Dios. Amén. Y lo que Dios pone en nuestras manos, saber cuidarlo, saber preservarlo, y a través del temor de Dios poder glorificar a Dios en todo tiempo. Amén. Y otra cosa que noté en la historia de José era que supo esperar el tiempo a través de la paciencia. Creo que Dios también forjó su paciencia, ¿no? Y eso es algo que por ahí en estos tiempos tan acelerados, la paciencia es una virtud, y que bueno, sabemos que nosotros las podemos obtener a través del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy en día la sociedad está muy acelerada en todo sentido. Y qué bueno que podamos decir, bueno, Señor, danos paciencia para esperar tus tiempos, y entender que estamos que tenemos un propósito. Dios tiene un propósito con nuestras vidas y estamos en un proceso. Amén. Y el proceso no sabemos cuánto puede durar, pero sí sabemos que el final de cada prueba, el Señor nos va a ir dando más. Usted puede observar en la historia de José que él, cuando pudo atravesar una prueba, el Señor le fue dando cada vez más. Cuando atravesó la traición de sus hermanos, el Señor lo puso como mayordomo en la casa de Potifar, y después, cuando pudo atravesar esta prueba injusta también de estar en la cárcel, Dios lo puso por encima después inclusive de Potifar y de toda la nación de Egipto. Y eso también, hermanos, es un aliento para mi vida, para tu vida, decir, bueno, vale la pena soportar este proceso, vale la pena poder atravesar esto que tengo que vivir, tomado de la mano de Dios, porque sé que Dios cada vez me va a ir bendiciendo más. Amén. Y en la versión que acabamos de leer acá, nuevamente, Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor puso a prueba el carácter de José. Y
Esta palabra carácter la usamos mucho, forma parte de nuestras conversaciones por ahí cuando tenemos que referirnos a otras personas, cuando tenemos que describir a alguien. Tiene un carácter. Qué mal carácter. Qué buen carácter. Amén. Y la verdad que lo que dice ahí la palabra del Señor es que puso a prueba el carácter de José. Amén. Y hermanos, cuando estemos atravesando un proceso, una prueba, entendamos que de ahí, de esa prueba, vamos a salir con un carácter mejor. Creo que todos tenemos algunas cosas que cambiar en nuestro carácter. Amén. Y eso es algo hermoso, que cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, podamos permitir que Él entre y vaya cambiando eso que el Señor no quiere. Amén. Y ahí entra en juego también un poco el orgullo de cada uno. Y acabamos de decir que vimos humildad en la persona de José. Y bueno, a través de la humildad Dios pudo seguir derramando gracia sobre su vida. Y no solamente José tuvo que pasar por esta prueba, sino muchos hombres de Dios tuvieron que atravesar sus procesos. Anoté solamente algunos acá. En el caso de Noé, Dios le dio una palabra y le dijo: construye un arca porque va a empezar a llover y va a haber un diluvio. Y desde que Dios le dio la palabra hasta que comenzó a llover pasaron años. Y Noé creyó a la palabra de Dios y pudo en todo tiempo permanecer y aferrarse a esa palabra, no perder su fe en Dios. Y llegó el momento del diluvio y Noé estaba preparado. Amén. Eso también es importante, poder prepararse durante nuestro proceso, saber qué es lo que Dios quiere para mí, poder prepararme en ese sentido. También la vida de Moisés, que tuvo también que atravesar su proceso en el desierto como pastor de ovejas y después poder ser usado por Dios para liberar a su pueblo. David, el rey David, fue ungido y hasta que fue rey y se sentó en el trono pasaron varios años. Tuvo que pasar por un proceso que estoy seguro que en el caso de Noé, de Moisés y de David, que acabamos de nombrar, Dios también en ese proceso fue moldeando su carácter. Amén. Así que, hermanos, si usted quiere tener un mejor carácter, tiene que atravesar por un proceso. Amén. Y por ahí he escuchado en algunas prédicas o en alguna conversación con algún hermano de Cristo de, bueno, hay que atravesar la prueba, hay que sufrir, pero, hermanos, el poder atravesar un proceso para nosotros, los que creemos en Dios, no debería ser un martirio, no debería ser algo feo, porque entendemos que Dios no va a poner sobre nosotros una carga que no podamos llevar. Se leyó el domingo esta palabra. El Señor dice: ¿quién está cansado? ¿Quién está desanimado? Venga, que yo le voy a dar un yugo. Amén. No dice el Señor: vengan y yo les voy a dejar que se queden ahí acostados en la cama, que no hagan nada. No, vengan, que les voy a poner un yugo. Y entiendan que mi yugo es liviano. Y Dios sabe cuál va a ser tu proceso, hermano. Cada uno tenemos un proceso distinto. Pero entendamos que cada vez que vamos atravesando las pruebas, el Señor nos va dando más. Y el Señor no nos va a dar algo de lo cual nosotros no tengamos la capacidad de poder atravesar. Amén. Siempre tomado de la mano de Dios. Y en el caso de José, él tenía una visión, un sueño. Y el sueño de José fue muy claro, que Dios lo iba a poner por encima. Y quizás yo pensaba anoche mientras meditaba la palabra,
yo nunca en mi vida he recibido una palabra profética, como si por ahí lo han recibido otros hermanos. Sé que en este lugar se pudo vivir esa hermosa experiencia a través de siervos de Dios que han venido y han traído palabras proféticas directas sobre una persona. Y por ejemplo, no es mi caso. Y decía, bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? José sabía que él iba a estar por encima, amén, de sus hermanos. Y confió en esa palabra y Dios lo puso en ese lugar, no solamente por sobre sus hermanos. Le dio mucha autoridad, amén. Y David también. David fue ungido y le dijeron, vas a ser rey. Y él se preparó, pasó un proceso y llegó a ser rey. Y por ahí usted me puede decir, bueno, Joel, yo no tengo ninguna palabra, no sé qué es lo que Dios va a hacer en mi vida. Y lo pensaba para mí también, nunca nadie me profetizó nada. Nunca tuve una visión y me desperté y soñé tal cosa. Soy nacido en el Evangelio y bueno, pensaba esto, bueno, Señor, ¿qué pasa con esto? Y recordando la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Sabemos que por ahí nosotros no sabemos a dónde por ahí Dios nos va a llevar, pero Dios sí sabe. Amén. Y debemos confiar en el proceso. Debemos confiar que a través de lo que estamos atravesando, Dios tiene un propósito, tiene un plan con cada una de nuestras vidas. Y en Proverbios 19, versículo 21, dice la palabra del Señor, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Y esto es una realidad, yo lo he vivido. Muchas veces estamos ahí y pensamos, a ver, bueno, yo podría hacer esta cosa, puedo hacer lo otro. Hay personas que por ahí piensan más, otras menos. A mí se me ha ocurrido cada idea, hermano. Por ahí le digo a mi esposa, se me ocurrió una idea. Y abre los ojos así porque sabe que le puedo salir con cualquier cosa. Y esto es verdad, hermano. Muchas veces dice la palabra de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y hay muchas cosas que salen del corazón y que queremos hacer. Y bueno, Dios dice, no, todavía no. Porque después aclara, mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué importante que en cada idea que podamos tener, mientras vamos atravesando el proceso, ir buscando el consejo de Jehová. ¿Cómo buscamos el consejo de Jehová? Leyendo su palabra, orando, y bueno, tenemos consejería pastoral también, que es muy importante poder utilizarla y poder ir buscando en cada paso que vamos dando algún consejo y estar siempre en oración en todo momento, hermano, ¿ah? Para poder transitar una vida como Dios quiere. Para ir terminando un poco la reflexión y lo que hemos estado hablando y que es sobre el carácter, póngase a pensar un poquito, hermanos, en estas cualidades que tuvo José y póngase a pensar también en el carácter que tiene cada uno. ¿Cómo somos?
cómo somos en nuestras casas, con nuestra esposa, la esposa con el esposo, cómo somos como padres, cómo es nuestro carácter como hijo, cómo es nuestro carácter aquí en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el estudio, y que podamos decir, Señor, si hay algo en mí que está mal, ayúdame a cambiarlo. Amén. Ayúdame, entiendo que estoy pasando por esto porque quieres cambiar mi carácter. Amén. Y investigando un poco, me puse a buscar el significado de la palabra carácter. Y la palabra carácter tiene su origen en el griego. La palabra original es kraktein, que traducido significa marca o sello. Si uno busca definiciones de carácter, etimológicamente va a salir esta palabra en griego, que es marca o sello. Y el significado es o podría ser marca o sello que distingue inconfundiblemente a una persona. Amén. Y cuando leí esta palabra sello, que es el significado de la palabra en griego, del original, de donde nace esta palabra, que leemos en la traducción de carácter. Cuando leí sello me acordé de algo muy importante, hermanos, en nuestra vida. Y está en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Es clara la palabra de Dios y dice, bueno, ustedes creyeron en Jesús, son salvos a través de creer en la obra redentora de Jesús. Hay un sello sobre tu vida, hermano, sobre mi vida, que es el sello del Espíritu Santo. Y eso es algo que nos tiene que marcar nuestro carácter como hijos de Dios. Amén. Y que podamos, a donde vayamos, donde nos estemos moviendo, decir, bueno, ahí viene un sellado por el Espíritu Santo. Amén. Eso lo reflejamos, hermanos, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con nuestra forma de movernos en la vida. Y obviamente todos somos distintos, no todos tenemos la misma forma de pensar ni la misma forma de andar y de movernos, pero sí entendamos esto, hermanos, que decía al principio, somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y dice la palabra de Dios que la oreja no puede cumplir la función que cumple el ojo, ni el ojo puede cumplir la función que cumple la rodilla. Amén. Así que sea donde sea que Dios te puso, si entendemos que somos parte de un cuerpo, tratemos de funcionar como tal de la mejor manera posible. Amén. Y una de las formas es entendiendo que en el caminar cristiano es un camino angosto y tiene procesos. Amén. Tiene procesos como le tocó a José y nos toca también a nosotros. Yo no sé por ahí en qué parte del proceso se encuentra cada uno de los que estamos acá. Quizás alguno ahí ya está terminando el último examen. Quizás hay alguno que no aprobó. Se la llevó a marzo, decíamos nosotros.
Se va a tener que pasar las vacaciones estudiando para poder aprobar, pero qué importante es que Dios nos va a aprobar con algo que nosotros lo vamos a poder pasar. Si hay algo en tu vida que por ahí decís, bueno, esto no lo puedo pasar. Esto es algo que me cuesta mucho. Esto es algo que no lo puedo soportar. José tuvo que soportar injusticias. Algo fue muy terrible, la injusticia que Dios permitió que pase en su vida. Y eso es muy normal, hermanos. Como seres humanos tenemos un sentido de justicia inmediato. La justicia la queremos ya. Cuando vemos algo injusto nos produce impotencia no ver que el problema se resuelve en el momento. Y después empieza, si ya se transforma en algo legal, todo lo que son los tiempos de la justicia es terrible. Pero, hermano, que podamos en todo momento aferrarnos y tomarnos de la mano de Dios para poder atravesar. Dios le hizo justicia a José en su debido tiempo. Amén. Si estás pasando por alguna situación injusta de verdad, ¿no? De parte de Dios te puedo decir que Dios te va a hacer justicia. Amén. En lo que sea, en cualquier área. Y que podamos también ir formando nuestro carácter. Y cuando hablaba de la humildad de José, también me acordaba de las palabras de Jesús que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Creo que la humildad también es algo que lo podemos ir trabajando y que a través de corazones humildes Dios puede ir derramando su gracia sobre nosotros. No nos olvidemos que nuestra misión aquí en la tierra es poder ser útiles en el Evangelio. Amén. Predicar su palabra, hacer que otros se salven, y eso también lo podemos hacer teniendo un carácter humilde. Amén. Hasta acá la palabra que Dios me ha dado. Le invito a que podamos estar de pie. Así hacemos una oración final. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios por este lugar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor y misericordia sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor Jesús, porque entendemos a través de tu palabra que tú quieres lo mejor para nosotros, y también podemos entender que es necesario atravesar procesos en nuestra vida para poder ser siervos aprobados. Señor Jesús, en esta hora estamos reunidos delante de ti y unimos nuestra fe para poder decirte: Señor, danos más fe. Señor, danos más humildad. Ayúdanos a poder atravesar cada proceso que tenemos en la vida. Señor, y ayúdanos a ser de ejemplo a los demás. Señor, te pido en esta hora por cada uno de los hermanos que está en este lugar, aún los que nos están escuchando por la radio, los que van a ver esta prédica por las redes sociales. Señor, que tú, Señor, en tu infinito amor y misericordia, hagas entender que es necesario atravesar los procesos y que no estamos solos en ningún momento. Estamos tomados de tu mano. No queremos perder la fe en ti, Señor Jesús. Queremos atravesar, Señor, cada prueba, cada proceso, pero tomados de tu mano. Señor, si hay algún hermano que le falta fe, Señor, tú dices, el que le falta fe que puede pedir. Así que te pedimos en esta hora, Señor, sea cual sea la necesidad de cada uno, de salud, de economía, familiar, lo que sea, Señor. Tú eres poderoso para resolver cualquier situación. Señor, te decimos en esta hora que podemos darte gracias porque entendemos que a través de los procesos que tú nos haces pasar, Señor, vamos a salir con un mejor carácter. Señor, te bendecimos
y te honramos desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra.